¿Qué harías si descubrieras que el acto más hermoso de tu vida fue, en realidad, el fruto de una culpa imperdonable? Durante 7 años, una dulce anciana me dejó flores en la puerta cada lunes, salvándome de la soledad tras huir de un marido violento estando embarazada. Pero el día que murió, me entregaron una carta póstuma que me heló la sangre. Quédate hasta el final. Lo que descubrirás lo cambia todo. Una anciana me dejaba flores en la puerta cada lunes durante 7 años. El día que murió supe por qué. El sobre tenía su nombre escrito con una letra que Jimena reconocería entre miles, una caligrafía inclinada hacia la derecha, como si las palabras siempre quisieran llegar antes que el pensamiento, temblorosa en los últimos meses, pero todavía elegante, todavía llena de una dignidad que ninguna enfermedad había podido borrar del todo. Decía simplemente, para Jimena, sin apellido, como si no hubiera ninguna otra Jimena en el mundo a quien pudiera estar destinada esa carta, y quizás así era. Quizás, para efectos de lo que contenían esas hojas, no la había. Pablo le había entregado el sobre junto con una caja de madera oscura, cedro, olía a cedro, con una pequeña cerradura de latón, y luego se había retirado discretamente a la cocina con la excusa de preparar café, aunque Jimena sabía que lo hacía para darle espacio, para que pudiera leer sin sentir el peso de otra mirada encima. Era un hombre considerado, Pablo. Lo había sido siempre, desde la primera vez que lo vio aparecer en la puerta de su abuela, con una mochila al hombro y esa sonrisa tranquila, que era casi idéntica a la de Felipa. Jimena se lo agradeció en silencio, mientras escuchaba el sonido del agua corriendo en la pila, los pasos quedos sobre el linóleo de la cocina, el clic del interruptor de la estufa. Se sentó en el sillón favorito de Felipa. Era un martes por la mañana, el 14 de enero, y afuera el cielo de la Ciudad de México era de ese gris uniforme y sin matices que tiene el invierno en la capital, ese gris que no amenaza lluvia ni promete sol, que simplemente existe como un techo bajo y sordo sobre los millones de personas que caminan debajo de él sin mirar hacia arriba. En la sala de Felipa olía a copal y a cempasúchil, porque los vecinos habían traído flores la noche anterior cuando corrió la voz, y también olía a algo más difícil de nombrar. A los 82 años de una mujer que había habitado ese espacio con toda la fuerza y toda la fragilidad de lo que fue su vida. Las manos de Jimena temblaban. No era frío, aunque el cuarto estuviera apenas tibio. Era algo más hondo que eso, algo que venía de adentro, de ese lugar del cuerpo donde se almacenan las emociones que no caben en el pecho y entonces se derraman hacia los brazos, hacia las yemas de los dedos. Deslizó el dedo bajo el cierre del sobre con cuidado, casi con reverencia, como quien abre una carta que lleva mucho tiempo esperando, sin saber que la esperaba. El papel era grueso, de buena calidad, doblado en 3 partes con la precisión de alguien que se tomó su tiempo. 2 hojas, escritas por ambos lados con esa letra inclinada que conocía tan bien. Empezó a leer. Y para cuando llegó al final de la primera página, ya no podía ver con claridad porque los ojos se le habían llenado de lágrimas, y tuvo que detenerse y presionar los dedos contra los párpados y respirar hondo. 1 vez, 2 veces, tratando de encontrar el equilibrio que sentía que se le escapaba como agua entre las manos. No lo encontró. Siguió leyendo de todas formas, con la visión borrosa y el corazón golpeándole el pecho con una fuerza que asustaba, y cuando terminó la segunda hoja, se quedó inmóvil en el sillón de Felipa con la carta apretada entre los dedos y el mundo entero reorganizándose a su alrededor en una geometría que no había existido hasta ese momento. 7 años, 7 años de lunes, 7 años de flores. Y nunca había sabido nada de nada. Fue Pablo quien la encontró así, con la carta en las manos y las mejillas mojadas y esa expresión en el rostro que él, después, mucho después, describiría como la de alguien que acaba de entender algo que cambia el significado de todo lo anterior. Se arrodilló frente a ella sin decir nada y le tomó las manos, y las sostuvo y esperó. Porque eso es lo que se hace cuando una persona acaba de recibir algo demasiado grande. Esperar, no hablar.
Solo estar ahí, presente, como una orilla a la que alguien pueda llegar si necesita tierra firme. Pero para entender por qué esas 2 hojas de papel manchadas de tinta azul deshicieron a Jimena y la volvieron a armar al mismo tiempo, es necesario regresar 7 años atrás, a un lunes de enero en que una mujer embarazada y asustada llegó con 2 maletas a una colonia que no conocía, en una ciudad que no era la suya, con una hija creciendo en su vientre, y un miedo tan antiguo ya que casi se sentía parte de su propio esqueleto. La colonia Portales, en la Ciudad de México, tiene ese carácter particular de los barrios que llevan décadas negándose a perder su identidad frente a la modernidad. Calles estrechas con jacarandas que en primavera lo tiñen todo de morado, vecindades antiguas con patios interiores donde siempre hay alguien tendiendo ropa o regando macetas, panaderías que abren antes del amanecer e impregnan el aire de olor a telera recién horneada, perros que duermen en las banquetas con la absoluta confianza de quien sabe que ese es su lugar en el mundo. No era un barrio rico, ni era un barrio pobre. Era un barrio vivido, que es algo distinto y quizás mejor que ambas cosas. Jimena llegó un lunes. Llevaba 32 horas de viaje. El camión nocturno de Monterrey a la central de autobuses del norte, el metro atiborrado de gente a las 7 de la mañana, el taxi que la llevó a la calle Moctezuma número 47, donde su tía Esperanza había arreglado que le rentaran un departamento pequeño, en la planta alta de una vecindad de 2 pisos. Tenía 28 años y 6 meses de embarazo, y 2 maletas con todo lo que había podido empacar en 4 horas de un domingo en que Rodrigo había salido a ver el fútbol con sus amigos, y ella había decidido, con una claridad que nunca antes había sentido y que nunca supo de dónde vino, que no iba a estar ahí cuando regresara. El departamento era pequeño y tenía las paredes color mostaza desteñido y una ventana que daba a un pasillo interior donde había una maceta con una planta a medio morir y un tendedero de alambre. Tenía una sala que era también comedor, una cocina diminuta, un baño con ducha y un cuarto. Era suficiente. Era más que suficiente. Era el primer lugar en 4 años que era solo suyo, sin la sombra de nadie más llenando el espacio con algo que no era presencia sino amenaza. Se sentó en el suelo del cuarto vacío. No había cama todavía, eso llegaría después, y por primera vez en mucho tiempo no lloró. Puso las manos sobre el vientre, sintió el movimiento suave de la niña que crecía adentro y pensó, aquí vamos a estar bien. No lo sabía con certeza, pero lo necesitaba creer, y a veces eso es suficiente para empezar. Los primeros días fueron de una soledad densa pero manejable. Tía Esperanza vino el miércoles con un colchón inflable y algunas cobijas y una olla de frijoles que olía tan bien que Jimena se dio cuenta de que llevaba casi 2 días sin comer de verdad. Le ayudó a instalar lo básico, una mesa plegable, 2 sillas de plástico, una cafetera de segunda mano. Le explicó dónde estaba el mercado, cuál panadería tenía mejor precio, cómo funcionaba el transporte del barrio. Luego se fue, porque tenía su propia vida y sus propios horarios, y Jimena se quedó sola otra vez, pero una soledad que ahora se sentía diferente. Hola, mi querido amigo, soy Alejandro, narrador de Historias sin filtro, donde las emociones son reales y cada historia toca el alma. Antes de comenzar, te invito a darle like, comentar, compartir este video con alguien especial y suscribirte al canal para no perderte ninguna historia que podría cambiar tu forma de ver la vida. Quédate hasta el final, porque esta historia te va a sorprender. Gracias por ver este video y gracias de corazón a los miembros del canal que están apareciendo en pantalla. Su apoyo hace todo esto posible. Te deseo un hermoso día y que Dios bendiga a ti y a tu familia. Comencemos. Más limpia como el aire después de una tormenta. El teléfono de Rodrigo llamó 16 veces el primer día, 12 el segundo, 8 el tercero. Después dejó de llamar, y eso fue casi más aterrador que las llamadas, porque el silencio de Rodrigo nunca había significado rendición, sino planificación. Encontró trabajo a la segunda semana, una farmacia en la Avenida División del Norte,
Necesitaba a alguien para la caja por las mañanas y la encargada, una mujer de mediana edad llamada Rocío que tenía el pelo teñido de rojo y una eficiencia implacable, la contrató sin hacerle demasiadas preguntas cuando Jimena le explicó con calma que estaba embarazada y que podía trabajar hasta el 7º mes. Fue en esa farmacia donde conoció a Karina, que trabajaba en el mostrador de atrás y que desde el primer día trató a Jimena con esa familiaridad casual y sin pretensiones de la gente que nunca necesita que te ganes caigan bien para tratarte con amabilidad. Y fue en ese primer lunes de su segunda semana en La Portales, cuando, al abrir la puerta de su departamento para bajar a tirar la basura antes de ir al trabajo, encontró las flores. Estaban en el felpudo. Un ramo pequeño, sin envolver, atado con un pedazo de rafia. Margaritas blancas, una docena, con las hojas todavía húmedas de rocío, o quizás de la manguera con que alguien las había regado esa mañana. Eran flores sencillas, sin pretensiones, del tipo que se compra en cualquier tianguis de barrio por 20 pesos, pero estaban frescas y bien escogidas y tenían esa calidad de lo que se hace con cuidado, aunque sea pequeño. No había nota, no había tarjeta, nada que explicara quién las había dejado ni por qué. Jimena miró hacia los dos lados del pasillo. Nadie. Bajó al patio y preguntó a don Aurelio, el encargado de la vecindad, un hombre de 60 años que usaba siempre un delantal de cuero y olía a aceite de motor porque pasaba las mañanas arreglando una motocicleta que llevaba años prometiendo dejar lista para el fin de semana. Don Aurelio no supo decirle nada. Él llegaba a las 8 y las flores ya estaban ahí, y no había visto a nadie subir. Fue en ese momento cuando Jimena miró hacia el jardín de la vecindad de enfrente. La vecindad de la calle Moctezuma 47 compartía pared con la de 45, y entre los dos edificios había un pasaje estrecho que en algún momento alguien había intentado convertir en jardín. El resultado era una explosión sin orden aparente, pero llena de vida. Rosas trepando por la pared de ladrillo, macetas de barro apiladas con suculentas y helechos, y hierbas aromáticas que Jimena no sabría nombrar. Una bugambilia que había decidido colonizar la mitad del espacio disponible con sus flores color fucsia. Y en el centro de todo eso, con unas tijeras de podar en la mano y un sombrero de palma que le daba sombra hasta los hombros, había una mujer mayor. Era pequeña y delgada, con ese tipo de delgadez de las personas que han sido siempre activas y que el paso del tiempo ha ido afinando sin debilitar. Tenía el cabello blanco recogido en un chongo bajo y usaba un delantal de flores encima de una blusa de manga larga, aunque ya empezaba a entrar el calor de la mañana. Cuando Jimena la miró, la mujer levantó los ojos de sus rosas y las dos se encontraron por un momento. Los ojos oscuros de la anciana con los ojos cansados y desconfiados de la mujer joven que tenía el vientre lleno de niña y el corazón lleno de miedo. La mujer sonrió. Era una sonrisa tranquila, sin pregunta en ella, sin la curiosidad incómoda de quien quiere saber tu historia para tener algo que contar. Era simplemente una sonrisa de reconocimiento, del tipo que dice, te veo, existes, estás aquí. Y luego volvió a sus rosas, con la misma calma con que había levantado los ojos. Jimena subió las escaleras y puso las margaritas en un vaso de vidrio con agua. Era la primera cosa bonita de su departamento nuevo. No preguntó más por las flores esa semana. Tenía otras cosas en qué pensar. Adaptarse al trabajo, calcular los pesos para el mercado del jueves, dormir lo suficiente, a pesar de que la niña parecía especialmente activa durante las noches y se dedicaba a darle patadas con una energía que Jimena encontraba a la vez agotadora y milagrosa. El embarazo había llegado en el momento más caótico de su vida, y sin embargo, era también lo único que en los últimos meses la había mantenido anclada, porque había algo en ese peso en el vientre, en ese movimiento constante, que le recordaba que existía una razón para seguir tomando decisiones en lugar de rendirse a la quietud que a veces la tentaba. El segundo lunes, ramas de lavanda, atadas con el mismo tipo de rafia. Jimena las llevó adentro y las puso en el mismo vaso, y el olor llenó el departamento durante días,
suave y consistente, como una promesa callada. El tercer lunes, girasoles. 2 girasoles grandes con las caras abiertas hacia arriba, imposiblemente amarillos contra el gris del pasillo. Para el cuarto lunes, Jimena ya había entendido que era un ritual. Alguien le dejaba flores cada semana, siempre los lunes, siempre sin nota. Y aunque el misterio la intrigaba, había algo en la regularidad de esos ramos que se había convertido en parte de su semana de una manera que no supo bien cómo nombrar. Era como saber que el lunes, sin falta, habría algo bonito en la puerta. Era un ancla pequeña, una certeza mínima, del tipo que se vuelve invaluable cuando el resto de la vida es incierto. Fue un domingo de febrero, mientras Jimena intentaba cargar sola las bolsas del mercado por la calle Moctezuma. Demasiado peso para una mujer en su 7º mes, pero el presupuesto no daba para taxi y el orgullo tampoco daba para pedir ayuda a quien no había aprendido todavía a confiar. Cuando vio a la mujer del jardín en la banqueta de enfrente, la anciana caminaba con una bolsa de tela en cada mano y un paso firme que desmentía su edad, que Jimena calculó en unos 70 y muchos o quizás algo más. Se miraron. La mujer cruzó la calle sin pensarlo 2 veces. «Deme esas», dijo y tomó la bolsa más pesada antes de que Jimena pudiera protestar. «No, de verdad, yo puedo», empezó a decir Jimena, pero la mujer ya estaba caminando hacia la vecindad con una determinación amable que no admitía réplica. «Claro que puede», dijo la anciana sin voltear, «pero no tiene por qué». Subieron juntas las escaleras. La mujer dejó la bolsa en la puerta del departamento de Jimena y luego se quedó de pie un momento, con esa serenidad de quien no tiene prisa, pero tampoco tiene intención de quedarse si no es bienvenida. Tenía los ojos muy oscuros y muy lúcidos, con arrugas profundas en las comisuras que eran de las que da el sol y también de las que da la risa. No preguntó nada. Solo esperó. «Gracias», dijo Jimena. «Soy Jimena». «Felipa», dijo la mujer. «Vivo en el 45». Hizo una pausa. «¿Quiere un café?» Jimena pensó que debería declinar, que no conocía a esta mujer, que tenía que desempacar las cosas, que tenía que llamar a tía Esperanza, que tenía que revisar el correo por si había algo de la clínica. Pensó todo eso y dijo que sí. La casa de Felipa era lo opuesto del departamento vacío de Jimena, llena hasta los bordes de objetos con historia, fotografías enmarcadas en cada pared, una colección de figuritas de Talavera en el aparador, libros por todas partes apilados con un orden que era también una especie de desorden cariñoso, muebles de madera oscura que habían vivido varias décadas de uso. Olía a canela y a tierra mojada y a algo que Jimena tardó un momento en identificar: a hogar. Olía a lo que huelen los lugares donde alguien ha vivido con plenitud durante mucho tiempo. Tomaron el café en la mesa de la cocina. Felipa puso galletas de mantequilla en un plato y no hizo preguntas personales. Habló de su jardín, de las variedades de rosa que cultivaba, de cómo el suelo del barrio era difícil pero agradecido si se le trabajaba bien. Habló de su marido Roberto, que había muerto 12 años atrás de un infarto que no dio señales de aviso. Habló de su hijo Humberto, que vivía en Guadalajara con su familia y que la llamaba todos los domingos con una puntualidad que la enternecía. Habló con la facilidad de quien ha aprendido que las conversaciones se sostienen mejor cuando uno da sin exigir reciprocidad. Jimena escuchó. Tomó su café. Comió 3 galletas. Y cuando se levantó para irse, sintió que algo muy pequeño pero importante había sucedido, aunque no habría sabido explicar qué. No preguntó por las flores. Todavía no. «¿A qué hora trabajo mañana?», preguntó Felipa mientras la acompañaba a la puerta. «A las 8:30», dijo Jimena sorprendida. Felipa asintió como si eso respondiera a alguna pregunta que no había formulado en voz alta. El lunes siguiente, las flores estaban en el felpudo a las 7 de la mañana. Natalia nació un jueves de marzo a las 4:17 de la madrugada en el Hospital General de la zona, después de 16 horas de trabajo de parto que Jimena atravesó con Karina de su lado, apretándole la mano con una fuerza que días después todavía le dolía en los nudillos. No había nadie más.
Tía Esperanza había querido ir, pero tenía una rodilla que le dificultaba el metro a esas horas, y Jimena no quiso pedirle más a nadie. Tenía a Karina, que se había presentado en el departamento a las 10 de la noche, cuando Jimena le mandó un mensaje que decía simplemente «Creo que ya es hora», y que Karina había respondido en menos de 2 minutos con «Ya voy». «Espérate». Natalia llegó al mundo con los ojos bien cerrados y los puños apretados, como si ya desde ese primer momento fuera alguien que toma posición antes de asomarse a ver qué hay. Era arrugada y roja y perfecta. Jimena la sostuvo contra el pecho y sintió que algo en ella que había estado tenso durante años, quizás desde mucho antes de Rodrigo, quizás desde la infancia, se soltaba despacio, como un nudo que cede al fin. «Hola, Natalia», dijo. La niña no respondió, pero apretó más los puños. Cuando Jimena regresó al departamento 2 días después, había un ramo en la puerta. Era distinto a los anteriores. 7 rosas blancas, las más largas y abiertas que Felipa había dejado hasta entonces, y una tarjetita sin sobre pegada entre los tallos con un pedazo de masking tape. En la tarjeta, escrito con esa letra inclinada y elegante, decía: «Bienvenida al mundo». Sin nombre, sin firma. Solo eso. Jimena lo colgó en la pared del cuarto de Natalia con una tachuela, en el lugar donde habría ido un cuadro si hubiera tenido dinero para cuadros. Se quedó mirándolo un momento. Afuera, el barrio hacía sus ruidos habituales de mediodía, el camión de la basura, una radio, una señora llamando a alguien desde una ventana alta. Y Jimena pensó que no importaba quién hubiera dejado esas flores, que lo que importaba era que alguien sabía que Natalia había llegado y había creído que eso merecía ser celebrado. Fue la primera vez en mucho tiempo que Jimena lloró no de miedo ni de agotamiento, sino de gratitud. Los meses que siguieron fueron de una dificultad que Jimena enfrentó de la única manera que sabía: hacia adelante, sin detenerse demasiado tiempo a mirar atrás, porque mirar atrás todavía dolía de una manera que se sentía en el cuerpo, en los hombros, en la espalda donde los músculos guardaban memoria de cosas que la mente prefería no revivir. Karina le consiguió una semana más de incapacidad de lo que le correspondía por ley, negociándola con Rocío, con una habilidad diplomática que Jimena admiraba y que Karina atribuía sin modestia a que sabía exactamente cuándo ponerse seria. «Hola, espero que estés disfrutando del video. Soy un poco curioso y me gustaría saber desde qué ciudad estás viendo este video y qué hora es allá ahora mismo. Gracias por verlo. Y ahora seguimos con la historia». Y cuándo ponerse insistente. Luego regresó al trabajo con Natalia en la guardería del IMSS, un lugar que Jimena visitó 4 veces antes de dejar a la niña ahí porque necesitaba asegurarse de que era seguro, de que las personas que cuidaban a los bebés lo hacían de verdad y no por cumplir un horario. Felipa fue incorporándose a su vida con la gradualidad de algo natural, sin que ninguna de las dos lo planeara o lo nombrara. Se saludaban por las mañanas desde los patios respectivos. Tomaban café los miércoles cuando el horario lo permitía, cuando Jimena llegaba tarde del trabajo y Natalia lloraba desde la carriola. Era Felipa quien a veces bajaba a ayudarla a subir, sin hacer preguntas, sin dar consejos que no se pedían, solo estando ahí, disponible como el agua, constante como las flores de los lunes, porque las flores seguían, sin falta, sin excepción. Cada lunes, en el felpudo, un ramo diferente. Jimena empezó a llevar un registro. No era algo que hubiera decidido hacer conscientemente. Empezó por curiosidad, escribiendo en una libretita el tipo de flores y la fecha, y fue descubriendo que tenía un placer peculiar en esa documentación pequeña, como si nombrar las flores les diera una permanencia adicional. Claveles rojos en abril, hortensias azules en mayo, el día que Natalia se rió por primera vez, jazmín en junio, la semana en que Jimena tuvo que llevar a la niña al médico de urgencias por una fiebre que resultó ser nada, pero que la asustó de una manera que tardó días en digerir. Flores de bugambilia en julio, el día que cumplió 29 años, y nadie lo supo porque no lo había dicho a nadie. También empezó a investigar el lenguaje de las flores.
Había leído una vez en algún lugar que ya no recordaba que en el siglo XIX existía todo un código floral, el floriografía, por medio del cual la gente comunicaba sentimientos que las normas sociales de la época no permitían expresar en voz alta. Cada flor tenía un significado, cada combinación contaba una historia. Y mientras Jimena revisaba páginas y páginas de esa información en el teléfono, durante las noches en que Natalia dormía y el departamento estaba en silencio, fue construyendo una especie de traducción de los lunes de Felipa. Las margaritas blancas del principio, inocencia, nuevos comienzos, la lavanda, paz, serenidad, pureza, los girasoles, lealtad, calor, vida, las rosas blancas del nacimiento de Natalia, amor puro, reverencia, memoria, los claveles rojos, admiración, amor profundo, las hortensias azules, gratitud, comprensión, empatía, el jazmín, gracia, elegancia, la promesa de que algo bueno está por venir. No sabía si Felipa conocía ese lenguaje, no sabía si era coincidencia, pero lo anotaba todo de todas formas, porque había algo en ese ejercicio que la ayudaba a sentir que los lunes eran más que un día de la semana. Fue en octubre del segundo año cuando Jimena le preguntó directamente. Estaban en el jardín de Felipa, que la había invitado a ayudarla a trasplantar unas rosetas que habían crecido demasiado para la maceta donde estaban. Natalia dormía arriba, el monitor de bebé en el bolsillo del delantal de Felipa, que lo había adoptado como si fuera parte de su propio equipo. Jimena tenía las manos enterradas en tierra oscura y húmeda, y el olor a tierra mojada y a hojas verdes era tan limpio y tan profundo que se sentía físicamente bien, como respirar algo que el cuerpo reconoce aunque la mente no sepa nombrarlo. «Doña Felipa», dijo sin levantar los ojos de las manos, «¿por qué me deja flores cada lunes?» Hubo un silencio que no fue incómodo. Felipa siguió trabajando la tierra con sus dedos ágiles, separando las raíces de la roseta con una delicadeza que venía de décadas de práctica. «¿Te molestan?», preguntó al fin. «No», dijo Jimena. «Todo lo contrario». «Entonces», dijo Felipa, y eso fue todo por un momento. Luego agregó con esa voz suave que tenía, la voz de alguien que ha aprendido que las palabras más importantes se dicen despacio. «Porque los lunes son el día más difícil de la semana, mija, que a veces solo necesitamos saber que alguien nos ve». Jimena quiso preguntarle más, quiso preguntar cómo supo que los lunes eran el día más difícil para ella, cómo supo tantas cosas que ella nunca había dicho en voz alta, pero algo en el tono de Felipa, en esa respuesta que era completa e incompleta al mismo tiempo, le dijo que había cosas que debían seguir siendo lo que eran, presencias, no explicaciones, regalos que pierden algo cuando se les obliga a tener un precio. Siguieron trabajando en silencio. El monitor de bebé emitió un pequeño sonido y las dos lo miraron, y luego Natalia volvió a dormirse y ellas volvieron a sus rosetas. «¿Cómo se llaman estas?», preguntó Jimena. «Siempre vivas», dijo Felipa. Jimena pensó que era un nombre perfecto para algo que se resistía a morir. El miedo de Rodrigo apareció en febrero del tercer año, cuando Jimena ya había empezado a pensar con mucha cautela y sin decirlo todavía en voz alta, que quizás eso había quedado atrás, que quizás el silencio de él era genuino y no estratégico. Llegó en forma de llamada de un número desconocido, un martes por la tarde, mientras Jimena estaba en la farmacia contando el inventario de medicamentos de patente. Vio el número y supo antes de contestar, con esa certeza instintiva del cuerpo que aprende a reconocer el peligro mucho antes de que el cerebro lo procese, que era él. «Sé dónde estás», dijo Rodrigo, sin preámbulo, sin siquiera identificarse. Como si eso fuera suficiente, como si el ejercicio del miedo pudiera ser tan eficiente, tan despojado de contexto. Jimena no respondió. Colgó. Se quedó de pie en el pasillo de la farmacia, con el teléfono en la mano y el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo. Ese golpeteo rápido y sordo que era la respuesta primitiva del cuerpo a la información de que el peligro no estaba tan lejos como había esperado. Karina la encontró así, de pie y pálida entre las cajas de medicamentos.
¿Qué pasó? Jimena lo dijo. Por primera vez desde que había llegado a la Ciudad de México, lo dijo todo. Rodrigo, los 4 años, el principio que fue bonito y el momento en que empezó a dejar de serlo, las palabras primero y luego algo más que palabras, la noche en que entendió que estaba en peligro real, y no solo ella, sino también la niña que crecía adentro de ella. Lo dijo todo de pie en el pasillo de la farmacia, con voz plana y sin lágrimas, porque lo había guardado tanto tiempo que ya no tenía forma de salir llorando. Salía como un informe, como un recuento, como los hechos de algo que le había pasado a alguien que ella recordaba, pero que ya no era del todo. Karina la escuchó sin interrumpir. Luego sacó su teléfono y llamó a su prima, que era abogada. Las semanas que siguieron fueron difíciles de otra manera. Trámites, declaraciones, la orden de restricción que tardó más de lo que debería, porque las instituciones nunca tienen prisa cuando el que espera es quien ya tiene miedo. Rodrigo llamó otras 3 veces, desde números distintos. Jimena no volvió a contestar. Se instaló en ella una vigilancia constante, ese estado de alerta que se convierte en ruido de fondo cuando se mantiene demasiado tiempo. El hábito de revisar la calle antes de salir, de notar los autos estacionados que no reconocía, de calcular siempre la salida más rápida de cada lugar. El lunes siguiente a la primera llamada, las flores en el felpudo eran gladiolas blancas. 12 gladiolas largas y erectas, impresionantes en su porte, con ese aspecto de algo que no se doblega aunque el viento sople. Jimena las llevó adentro y buscó el significado en la libreta donde guardaba sus apuntes. Fuerza moral, integridad, nunca te rindas. Se quedó mirando las flores durante un momento. Luego preparó el desayuno de Natalia. No supo nunca con certeza si Felipa sabía lo que estaba pasando. Nunca se lo dijo. Pero las gladiolas estuvieron 3 semanas seguidas en la puerta, altas y blancas y firmes, y Jimena las recibía cada lunes, como si fueran una promesa renovada de algo que no necesitaba explicación para ser real. Rodrigo no vino. No supo si fue la orden de restricción, o que conoció a alguien más, o simplemente que el esfuerzo de buscarla resultó mayor que el interés que tenía. No le preguntó. No quiso saber. Solo fue registrando semana a semana que el miedo se iba haciendo más pequeño, sin desaparecer del todo, porque esas cosas no desaparecen del todo. Se vuelven más manejables, se aprende a vivir alrededor de ellas, como se aprende a vivir alrededor de cualquier herida que sana, pero deja marca. Pablo llegó por primera vez en el verano del 3er año. Era arquitecto, vivía en Puebla, y visitaba a su abuela 2 o 3 veces al año con la culpa silenciosa de quien sabe que debería venir más seguido y que las circunstancias siempre conspiran en su contra. Tenía unos 35 años, era delgado y algo alto, con el mismo tipo de serenidad tranquila que Felipa, como si esa calma fuera un rasgo familiar que se transmitiera junto con el color de los ojos. Jimena lo conoció en el patio, una tarde de julio, cuando él estaba ayudando a Felipa a reparar un tubo del jardín que goteaba. Felipa hizo las presentaciones con la economía de palabras que la caracterizaba. Mi nieto Pablo, mi vecina Jimena. Pablo tendió la mano con esa pintura de grasa y tierra que tenía de haber estado trabajando con la tubería, y luego la retiró avergonzado, y los dos se rieron, y Natalia, que tenía 16 meses, y andaba todavía con ese paso tambaleante de los que apenas descubren las piernas, fue directamente a sentarse sobre su pie, como si lo conociera de toda la vida. «Tiene buen gusto», dijo Pablo mirando a la niña. «Es muy sociable con los desconocidos», dijo Jimena. «Eso me preocupa un poco, la verdad». Karina dijo después, cuando Jimena le contó del nieto de Felipa, que por la manera en que lo describía, estaba claro que le había gustado. Jimena dijo que no era eso, que solo era que era una persona tranquila y agradable, y que en su vida no había demasiadas de esas. Karina dijo que sí, claro, y sonrió con esa sonrisa de quien sabe exactamente lo que está pasando, aunque el otro todavía no lo vea bien. No fue un romance, o no fue solo un romance, o fue algo más complicado que la palabra romance permite describir. Pablo llegaba a visitar a Felipa, y siempre había un rato en que los 4, él y Felipa y Jimena y Natalia,
Tomaban café en el jardín o cenaban tamales que Felipa preparaba con una exactitud ritual que hacía del proceso mismo una ceremonia. Hablaban de cosas diversas: arquitectura y barrios y plantas y libros y la ciudad y los precios que subían y la política que frustraba. Pablo jugaba con Natalia con una paciencia genuina, no de quien tolera a un niño, sino de quien encuentra en eso algo que le gusta de verdad. Jimena lo observaba y pensaba cosas que no se permitía pensar demasiado, porque había aprendido a ser cuidadosa con lo que esperaba de las personas, y esa cautela era a la vez una sabiduría y una pérdida. Pero cada vez que Pablo se iba de regreso a Puebla, Jimena notaba que los días siguientes tenían un color ligeramente diferente, y prefería no investigar qué significaba eso con demasiado detenimiento. Los años se fueron acumulando con esa mezcla de lentitud y velocidad que tienen solo cuando se mira hacia atrás, lentos mientras suceden, vertiginosos en el recuerdo. Natalia fue creciendo con la determinación segura de las personas que saben exactamente quiénes son, aunque todavía no puedan explicarlo. Empezó a caminar y luego a correr y luego a trepar todo lo que tuviera superficie escalable. Desarrolló una fascinación absoluta por los animales que Jimena atribuyó al tiempo que pasaba en el jardín de Felipa, aprendiendo los nombres de cada planta, cada insecto, cada pájaro que llegaba a posarse en el borde de la maceta. Empezó la guardería. Empezó el kinder. Empezó la primaria con una mochila demasiado grande para su cuerpo y una seriedad en el primer día que hizo llorar a Jimena en el camino de regreso a casa, aunque luego se ríe de eso cuando lo cuenta. Felipa estuvo en todos esos momentos de una manera o de otra. No siempre presente físicamente, pero sí a través de las flores que nunca faltaron, y a través de las tardes de miércoles, que se volvieron un ritual tan fijo como los propios lunes. El café en la cocina de Felipa, las galletas, las conversaciones que podían ir de lo más trivial a lo más profundo sin que hubiera ninguna transición brusca, porque esa es la calidad de las conversaciones entre personas que se conocen bien y se tienen confianza. Felipa le enseñó a hacer mole. El proceso largo y ceremonial de tostar los chiles, molerlos en el metate, agregar el chocolate poco a poco, ajustar la sal con la paciencia de quien sabe que el sabor correcto no se puede apresurar. Le enseñó los nombres de las plantas del jardín, no solo en español, sino a veces en náhuatl, que Felipa había aprendido de su madre y que pronunciaba con una naturalidad que venía de haberlas oído siempre. Le enseñó que la bugambilia necesita que la traten mal para florecer bien. Menos agua, menos mimo. El estrés justo para producir esos colores imposibles. Las plantas son como las personas, dijo Felipa una vez, podando las ramas secas con sus tijeras. Hola, soy yo otra vez. Tu opinión es muy importante para mí, así que si puedes, déjame un comentario aquí abajo contándome qué te está pareciendo la historia y dale una calificación del 1 al 10. Muchísimas gracias por ver la historia hasta aquí. Continuamos. Algunas florecen en la comodidad. Otras necesitan la dificultad para sacar lo que tienen adentro. Jimena pensó que había algo en eso que se aplicaba a su propia historia, pero no lo dijo en voz alta. Felipa tampoco lo dijo. Las dos se quedaron con eso en el espacio entre ellas. Ese espacio donde viven las cosas que no necesitan ser nombradas para ser reales. Había tardes en que Jimena miraba a Felipa mover las manos entre las plantas con esa precisión cariñosa que tenía, y pensaba que la conocía y que al mismo tiempo no la conocía del todo, que había algo en esta mujer que permanecía cerrado como una habitación a la que nunca la había invitado. Y era raro, porque Felipa era una persona abierta en muchos sentidos, generosa con sus pensamientos y sus recuerdos y sus opiniones. Pero había un lugar en ella que era de una quietud distinta, más honda, como los fondos de los ríos que desde arriba parecen calmos, pero por los que pasa una corriente que solo se siente si uno toca. Una tarde, mientras Natalia dormía en el cuarto de las visitas de Felipa, había llegado a ese punto natural de las niñas que tienen abuela no abuela en quien confiar, el punto en que simplemente se queda dormida en el sofá ajeno sin pensarlo dos veces.
Jimena encontró en el aparador de la sala, entre las figuras de Talavera y los retratos familiares, una fotografía que no había notado antes o que quizás estaba en un lugar diferente. Era en blanco y negro, o más bien en ese sepia gastado de las fotos de los años 70. Una mujer joven, de unos 25 años, sonriendo a la cámara con una sonrisa que era al mismo tiempo espontánea y contenida, como de alguien que se alegra pero que ha aprendido a no mostrar demasiado. Tenía el pelo largo y oscuro y los ojos muy grandes. Era bella. «¿Quién es?», preguntó Jimena. Felipa tardó un momento en responder. Estaba de espaldas acomodando tazas en la repisa de la cocina, y cuando se volteó su expresión era la de siempre, tranquila y presente. Pero había algo debajo que Jimena creyó ver, aunque no habría sabido describir qué. «Mi hija», dijo. «Julia». «No sabía que tenía una hija», dijo Jimena. «Solo me habló de Humberto». «Sí», dijo Felipa. Hubo una pausa. «Julia murió. Hace mucho tiempo». «Lo siento», dijo Jimena, y lo dijo de la manera en que se dice cuando se siente de verdad, y no hay más palabras que añadir que no sean menos que eso. Felipa asintió, fue a la cocina y volvió con las tazas de café. No dijo más sobre Julia esa tarde, y Jimena no preguntó. Pero la foto se quedó en su memoria. Esa mujer joven con la sonrisa contenida, esos ojos grandes que miraban a la cámara con algo que podría ser alegría o podría ser otra cosa más complicada. El 7º año fue el de los cambios lentos. Felipa cumplió 82 en octubre y la fiesta fue pequeña. Humberto vino de Guadalajara con su esposa y sus nietos. Pablo llegó de Puebla. Los vecinos del barrio pasaron durante la tarde. Jimena preparó 3 charolas de arroz con leche que Felipa le había enseñado a hacer sin azúcar de caña, porque el médico se la había restringido, y Natalia le hizo un dibujo de las flores del jardín con crayones que Felipa pegó en el refrigerador con un imán de la Virgen de Guadalupe. Pero en los meses que siguieron la anciana fue volviéndose un poco más lenta, no de la mente, que seguía siendo aguda y directa y sorpresiva en sus saltos de pensamiento, sino del cuerpo. El paso un poco más cuidadoso en las escaleras, las manos un poco más rígidas por las mañanas antes de que el movimiento las fuera aflojando. Humberto llamaba con más frecuencia, y Jimena más de una vez escuchó fragmentos de la conversación a través de la pared compartida, la voz de Felipa diciendo que estaba bien, que no era para tanto, que no se iba a ir a ningún lado porque su jardín la necesitaba. Las flores siguieron. Más sencillas algunos lunes, más pequeños los ramos, flores del propio jardín en lugar de las del mercado, pero siempre ahí, siempre un lunes. El último lunes antes de que muriera, Jimena encontró en el felpudo una sola rosa blanca, no un ramo, no 3 ni 5, una rosa, sola, en el felpudo, con el tallo recortado limpiamente y una hoja todavía prendida que brillaba con el rocío de la madrugada. Era la rosa más blanca que había visto en años de lunes floridos, de un blanco que era casi luz, como si hubiera sido elegida precisamente por eso. Jimena la llevó adentro y la puso en el vaso más bonito que tenía, ese de cristal cortado que había comprado en un puesto de la Lagunilla un día que paseaba con Natalia. La puso en el centro de la mesa de la cocina y la miró mientras preparaba el desayuno, y tuvo la sensación extraña, ese tipo de sensación que viene del cuerpo antes de que el pensamiento llegue, de que esa rosa era una despedida. No lo razonó, no lo analizó, solo lo sintió como se siente el cambio de temperatura antes de que llegue la lluvia. Quiso ir a tocar la puerta de Felipa. Puso la mano en la perilla de la puerta de su departamento y se quedó ahí un momento, la mano en la perilla, escuchando el silencio del pasillo. Luego no lo hizo. No supo por qué no lo hizo. Quizás porque era muy temprano. Quizás porque la rosa ya era en sí misma una conversación. Pablo llamó el jueves. «Jimena», dijo, y en la manera en que dijo su nombre había ya la forma del dolor, esa inflexión que hace que una sola palabra diga todo lo que viene después. «Mi abuela murió anoche, en su cama, en paz». Jimena se sentó despacio en la silla de la cocina. Frente a ella, en el vaso de cristal cortado, la rosa blanca.
Sí, dijo. No era una respuesta a lo que Pablo había dicho. Era algo más. Sí, repitió. Lo sé. Y así llegó al martes por la mañana, al sillón de Felipa, a las 2 hojas de papel con esa letra inclinada que conocía de memoria. La carta empezaba sin preámbulo, a la manera de Felipa, sin adornos innecesarios. Querida Jimena, si estás leyendo esto ya me fui. No te pongas triste más tiempo del necesario. He tenido una vida buena, con todo lo que eso significa. Y tú fuiste parte de lo que la hizo buena, en los últimos años. Eso es lo que quiero que sepas primero. Pero hay cosas que necesitaba decirte y que nunca pude decir de otra manera que con flores. Hay cosas que se me atascaban en la garganta cuando intentaba ponerlas en palabras, y quizás por eso fui jardinera toda la vida, porque las flores dicen lo que la garganta no puede. Tengo que contarte sobre Julia. Mi hija Julia se casó a los 23 años con un hombre llamado Gerardo. Yo no lo vi al principio, o lo vi y me convencí de que me equivocaba, porque eso es lo que hacemos, ¿verdad? Nos convencemos. Él era trabajador, decían. Proveedor, decían. Y Julia siempre tuvo una explicación para cada cosa, que se había caído, que era torpe, que el moretón era de la puerta. Y yo le creí. O no le creí, pero actué como si le creyera. ¿Qué es peor? Julia venía a verme los lunes. Siempre los lunes, porque Gerardo trabajaba el fin de semana, y el lunes tenía el día libre y Julia necesitaba salir de esa casa cuando él estaba. Llegaba con lentes oscuros a veces, con blusas de manga larga en verano, con esa manera de moverse que tienen las personas que han aprendido a ocupar menos espacio del que les corresponde, como si reduciéndose pudieran hacerse invisibles para el peligro. Yo le preparaba café, le hacía tamales, le preguntaba cómo estaba y ella me decía bien, mamá, todo bien. Y yo no insistía. No insistía porque tenía miedo de lo que me diría si insistía, porque si me lo decía tendría que hacer algo, y hacer algo me daba miedo. Eso es la cobardía, Jimena. No es no ver, es ver y pretender que no ves porque actuar cuesta demasiado. Julia murió en diciembre de 1985. La versión oficial fue que se cayó por las escaleras. Todos en el barrio sabían que no era eso. El médico que la examinó seguramente lo sabía. La policía que tomó el reporte lo sabía. Y yo lo sabía desde el primer momento en que me llamaron por teléfono. Y aún así, me quedé sentada en esa silla de la cocina durante 2 horas sin moverme porque el cuerpo no sabe cómo procesar ciertas verdades. No hice nada para salvarla cuando estuvo a tiempo. Eso es lo que cargué durante 40 años. No un día pasó sin que pensara en eso. En los lunes que llegaba Julia, en las cosas que no le pregunté. En las veces que pude haber dicho, Julia, yo te creo, te escucho, ven aquí y no regreses. No lo dije. Y ella se fue. Jimena tuvo que detenerse aquí. Dejó la carta sobre sus rodillas y cerró los ojos y respiró. 1 vez, 2 veces, 3. Afuera de la cocina se escuchaba el sonido quieto de Pablo esperando, el goteo del agua en la tarja, el ruido lejano de la calle que seguía con su vida sin saber que aquí adentro el mundo se estaba reorganizando. Siguió leyendo. Cuando llegaste en enero de hace 7 años, embarazada y con esas maletas pequeñas y esa manera de mirar la calle antes de cruzar, yo supe. Lo supe de la manera en que se sabe lo que se ha aprendido a reconocer con el tiempo. Vi cómo te sobresaltabas con los ruidos fuertes. Vi las marcas en la muñeca que creías que nadie notaba. Vi cómo hablabas con una precisión cuidadosa, como alguien que ha aprendido que las palabras equivocadas tienen consecuencias. Vi a Julia. Vi lo que Julia pudo haber sido si alguien hubiera actuado a tiempo. Y no supe qué hacer. No podía simplemente decírtelo. ¿Cómo le dices a una extraña, sé lo que te pasó porque vi lo mismo en mi hija y no la salvé? ¿Cómo dices esas palabras sin que el peso de la culpa las destruya antes de que lleguen? Lo intenté. Abrí la boca varias veces durante esos primeros meses, pero las palabras no salían. Se quedaban ahí, atascadas en ese lugar donde viven las cosas que nos avergüenzan, aunque no sean nuestra culpa, aunque sean la culpa de otros sobre nuestros hombros. Entonces hice lo único que pude,
lo que siempre he sabido hacer. Empecé a dejarte flores los lunes, porque los lunes eran el día de Julia, el día que ella venía a verme, el día que yo fallé en verla realmente. Y pensé que si le dejaba flores a Julia todos los lunes que no pudo venir después de diciembre de 1985, y si te las dejaba a ti que estabas aquí y viva y lo habías conseguido de una manera que ella no pudo, quizás eso era algo. Quizás eso era lo más cercano que podía llegar a un perdón que sé que no merezco pero que igual necesito. Cada flor que te dejé tenía su razón. Las margaritas del primer lunes, porque mereces empezar de nuevo, porque la inocencia no se pierde aunque te hayan tratado como si se hubiera perdido. La lavanda, porque la paz existe, aunque todavía no sepas dónde está. Los girasoles, porque tienes que voltear la cara hacia la luz, aunque el cuello te duela del esfuerzo. Las rosas blancas cuando nació Natalia, porque ella llegó pura y tú la trajiste pura, y eso es un milagro que merecía celebrarse. Las gladiolas blancas cuando vi que tenías miedo otra vez, porque eres más fuerte de lo que crees, y quería que lo supieras, y no sabía cómo decírtelo de otra manera. El jazmín, porque la gracia no es algo que te dan, es algo que ya tenías y que nadie pudo quitarte. La rosa blanca de este último lunes, porque te quiero, mija, porque me convertiste en tu abuela sin pedírmelo, y sin que yo se lo pidiera a nadie, y eso fue un regalo que no esperaba y que recibí con las dos manos, porque me diste la oportunidad de estar presente de una manera que no estuve cuando debí. Porque ver crecer a Natalia fue ver lo que Julia pudo haber tenido si el mundo hubiera sido diferente. No te pido que me perdones por no haberte dicho todo esto antes. No creo que sea justo pedirte eso. Solo te pido que lo tengas ahora que ya lo sabes y que hagas con ello lo que tu corazón te diga. En la caja de madera hay algo que quiero que tengas. Son los aretes de perla que mi madre le dejó a ella y que ella le iba a dejar a Julia. Julia nunca los recibió. Humberto no los necesita, Pablo no los necesita. Tú los necesitas aunque todavía no sepas por qué. Cuídate, Jimena. Cuida a Natalia. Y los lunes, si puedes, pon flores en alguna parte. No para ti, para alguien que las necesite. Con todo el amor que aprendí demasiado tarde a decir en voz alta, Felipa Pablo estaba en el vano de la cocina cuando Jimena levantó los ojos de la última hoja. No dijo nada. Esperó. Jimena se levantó del sillón con las piernas un poco flojas y cruzó la sala y se sentó en la silla más cercana a la ventana, porque necesitaba ver afuera aunque fuera ese cielo gris de enero, aunque no hubiera nada especialmente hermoso que mirar. Pablo se sentó frente a ella, al otro lado de la mesa, que era la misma mesa donde ella y Felipa habían tomado café cientos de veces, y esperó. ¿Sabías lo de Julia?, preguntó Jimena al fin. Desde que era chico, dijo Pablo. Su voz era tranquila, pero no era la calma de la indiferencia, sino la de alguien que ha tenido muchos años para llegar a una especie de paz con algo que no tiene solución. Mi abuela nunca lo habló directamente, pero en la familia se sabía. Era la sombra que estaba en todo sin estar en ningún lado. ¿Por eso venías tan seguido? Pablo tardó un momento. En parte, venía porque la quería, pero también porque me preocupaba que estuviera sola con esa carga. Jimena miró las dos hojas de papel sobre la mesa. La letra de Felipa, inclinada hacia la derecha, corriendo hacia adelante. No me di cuenta, dijo, de nada de lo que llevaba. Siempre me pareció una persona completa, como alguien que ya había resuelto sus cosas. A lo mejor así es como se ve la culpa cuando se ha vivido con ella el tiempo suficiente, dijo Pablo. Se vuelve parte de ti. Ya no la ves porque ya eres tú. Jimena pensó en eso. Pensó en los 7 años de lunes, en cada flor que había recibido sin saber que era una carta que Felipa no sabía escribir de otra manera. En las margaritas del primer lunes, en las gladiolas de cuando tuvo miedo, en la rosa sola del último lunes, en la fotografía de Julia con esa sonrisa contenida y esos ojos grandes que miraban a la cámara como queriendo decir algo que no llegó a decirse. «Necesito decirte algo», dijo Jimena. Pablo la miró, y Jimena le contó sobre Rodrigo,
sobre los 4 años, sobre la noche en que empacó las 2 maletas mientras él veía el fútbol. Le contó con las palabras planas y precisas con que siempre lo contaba cuando lo contaba, porque esa era la única manera en que podía hacerlo sin que el peso de ello la aplastara. Pero esta vez, mientras hablaba, sintió algo diferente. Sintió que contar era también soltar. Que las palabras al salir se llevaban algo que ya no necesitaba cargar. Pablo la escuchó de la misma manera en que lo había hecho Karina, sin interrumpir, sin apresurar, sin llenar el silencio con comentarios que eran reconfort, pero también distancia. Cuando terminó, Jimena se dio cuenta de que el cielo afuera había cambiado. Todavía era gris, pero era el gris diferente que tiene el invierno a mediodía. Más claro, con algo de luz metida en él, que a las 11 de la mañana no estaba. ¿Puedo ver la caja?, preguntó. Pablo la trajo de donde la había dejado y la puso sobre la mesa. Jimena buscó la llave que la carta mencionaba, que Felipa había puesto dentro del sobre doblada en un pedazo de tela. La cerradura cedió con un clic suave. Adentro, sobre un forro de terciopelo azul marino, que el tiempo había desteñido a un azul más pálido y más hermoso, había un par de aretes de perla, pequeños, perfectos, con una montura de plata que tenía esa pátina oscura de lo antiguo, de lo que ha pasado por muchas manos y muchas vidas. Jimena los tomó con cuidado. Eran ligeros. Eran de la clase de cosa que no pesa en las manos, pero que pesa en otra parte, en ese lugar donde guardamos lo que nos han dado. Eran de mi bisabuela, dijo Pablo en voz baja. Lo sé, dijo Jimena. Me lo dijo en la carta. Hizo una pausa. ¿Está bien que los tenga yo? Sí, dijo Pablo, y no había ninguna duda en cómo lo dijo. Ella lo decidió. Jimena los cerró en la palma de la mano y los apretó suavemente, no tanto como para lastimarse, sino lo suficiente para sentirlos, para que el calor de los dedos los alcanzara. 7 años, dijo, y nunca lo supe. No creo que importara que lo supieras, dijo Pablo. Creo que las flores hacían lo mismo de todas formas. Y eso era verdad, pensó Jimena. Eso era completamente verdad. El efecto no dependía de conocer la causa. El lunes y las flores y la certeza de que alguien ponía atención habían obrado en ella durante 7 años, con independencia de que ella supiera el porqué. Lo que cambiaba ahora no era el pasado. El pasado era idéntico. Lo que cambiaba era la comprensión, y la comprensión cambiaba el significado de todo lo que ya había ocurrido. Lo rellenaba de algo que antes no estaba. Lo hacía más pesado y más luminoso al mismo tiempo. Pensó en Felipa a los 25 años, viendo llegar a Julia cada lunes con los lentes oscuros y las blusas de manga larga. Pensó en el café preparado y los tamales, y las preguntas no formuladas. Pensó en 40 años de cargar eso. Pensó en lo que cuesta llevar una culpa que no tiene reparación posible, y que de todas formas uno intenta reparar de alguna manera con lo que tiene. Flores, cada lunes. 7 años. Era una buena persona, dijo Jimena. Sí, dijo Pablo, lo era, pero también era una persona que cometió un error enorme. Sí, repitió Pablo, y su voz no tenía juicio en ella. Las dos cosas pueden ser ciertas. Jimena pensó en eso durante un momento. Luego asintió. Las dos cosas pueden ser ciertas. Las personas buenas cometen errores enormes. Las personas que fallan pueden también, después, amar de una manera que intente sanar algo de lo que rompieron, aunque nunca lo repare del todo. La culpa no cancela el amor, ni el amor cancela la culpa. Se pueden cargar al mismo tiempo, como se carga cualquier cosa verdadera, con torpeza y con esfuerzo, y con la esperanza de que al final el peso valió algo. Afuera de la ventana, un pájaro se posó en el alféizar un momento y luego se fue. Los meses que siguieron al entierro de Felipa fueron de un luto tranquilo, del tipo que no hace ruido, pero que tiñe las cosas de un color ligeramente diferente. Jimena fue al funeral, escuchó el responso. Vio a Humberto, que era mayor que Pablo y que tenía la cara de quien ha llegado a la vejez de sus padres, sabiendo que había llegado tarde, que siempre habría algo sin decir.
Saludó a los vecinos que conocía del barrio. Puso una flor sobre el ataúd, una gladiola blanca. Natalia lo entendió con la claridad directa de los niños de 7 años que no han aprendido todavía a suavizar las preguntas. ¿Ya no va a estar la abuela Felipa? No, dijo Jimena. ¿Podemos cuidar su jardín? Jimena la miró. Tenía los ojos de su padre, ese color oscuro y profundo que Jimena había decidido mucho tiempo atrás agradecer en lugar de doler, porque eran también los ojos de Natalia y eso los convertía en algo totalmente distinto. Sí, dijo, podemos cuidar su jardín. Hablaron con Pablo y con Humberto. Humberto quería vender el departamento. Pablo sugirió esperar al menos 1 año. Al final acordaron que Jimena podría cuidar el jardín mientras se decidía qué hacer con la propiedad, porque de todas formas, alguien tenía que regarlo, y las plantas no entienden de trámites ni de sucesiones. Jimena empezó a ir al jardín de Felipa 2 o 3 veces por semana. Aprendió los ritmos de cada planta, cuándo necesitaba agua, cuándo necesitaba sol, cuándo bastaba con revisarla y dejarla estar. Natalia la acompañaba los fines de semana y nombraba las plantas en voz alta, con la misma naturalidad con que se nombran los colores o los números, como si fueran un vocabulario que hubiera aprendido antes de que tuviera memoria de haberlo aprendido. Pablo llamaba, primero para preguntar por el jardín, luego para preguntar por otras cosas. Las conversaciones se volvieron más largas, más cómodas, del tipo en que uno empieza hablando de una cosa y termina hablando de algo completamente diferente sin saber bien cómo llegó ahí. Un mes después de la muerte de Felipa, Pablo vino a la Ciudad de México por trabajo y cenaron los 3, Pablo, Jimena, Natalia, en la fonda del barrio donde la señora Consuelo hacía el mejor arroz rojo de la colonia, y fue una cena sin ninguna solemnidad particular, pero que tuvo una calidez que Jimena archivó en algún lugar interior, donde archivaba las cosas que valían. Jimena dejó de tener miedo de que Pablo le gustara. No fue una decisión deliberada. Fue simplemente que llegó un punto en que el miedo no le pareció útil ya. Y fue también que Pablo era el tipo de persona ante quien el miedo a las personas resulta difícil de sostener. Demasiado consistente, demasiado sin drama, demasiado genuinamente interesado en lo que ella decía y hacía y pensaba. No era perfecto, que también importa. Tenía una irritabilidad particular cuando manejaba que lo hacía decir palabras que luego miraba a Natalia avergonzado, y una tendencia a dejar las cosas para después que Jimena tenía que contrarrestar activamente su instinto de decirle algo al respecto. Pero era real, y lo real a estas alturas de su vida valía más que lo impecable. Karina, por supuesto, dijo que lo había sabido desde el principio. Fue un lunes de junio cuando Jimena entendió con una claridad que le llegó toda de golpe, mientras preparaba café en la madrugada antes de que Natalia se levantara para la escuela, que había algo que necesitaba hacer. No era una obligación. No la había adquirido por nadie ni para nadie. Era más bien una comprensión de que las cosas que nos cambian no terminan en nosotros, de que la cadena no se corta si uno decide pasarla, de que los lunes habían sido su anclaje durante 7 años y que ahora quizás podían ser el anclaje de alguien más. Esa mañana fue al jardín de Felipa antes de que amaneciera del todo. Cortó flores con las tijeras que Felipa dejó colgadas en el gancho de la pared, las mismas tijeras de mango rojo que había visto usar a la anciana cientos de veces. Cortó margaritas blancas, que habían florecido con una abundancia descuidada desde que nadie las podaba, y las ató con un pedazo de rafia que encontró en la gaveta de las herramientas. Luego subió a su departamento y dejó el ramo en el mostrador de la cocina mientras terminaba el café. Hacía 3 semanas que había llegado una nueva inquilina al departamento del fondo del pasillo. Se llamaba Valentina. Tenía quizás 25 años. Había llegado con una maleta y una caja de cartón y poco más. Jimena la había saludado 2 veces en el pasillo. La primera vez la muchacha casi no levantó la vista. La segunda vez la levantó, pero con una velocidad que era de alguien calculando algo antes de sonreír, verificando si había peligro antes de mostrar que estaba ahí. Jimena conocía esa velocidad. La había practicado durante años. Tomó el ramo de margaritas,
Bajó el pasillo en silencio. Las baldosas frías bajo los pies descalzos, el pasillo todavía en penumbra, el olor a tierra de la planta que alguien había puesto en el corredor. Se detuvo frente a la puerta del fondo, puso el ramo en el felpudo con cuidado, no tocó, no dejó nota, no esperó. Regresó a su departamento y terminó el café y despertó a Natalia, y prepararon juntas el desayuno con ese ruido doméstico y cotidiano que es la música de fondo de los días en que las cosas no son perfectas, pero son suficientes. Y mientras ponía los platos en la mesa, y Natalia contaba alguna cosa que le había pasado el viernes en la escuela, y que Jimena escuchaba con la mitad de la atención mientras revolvía los huevos con la otra mitad, Jimena pensó en Felipa, en cómo había llegado a un barrio desconocido con 40 años de culpa pegada al pecho, y había encontrado la única manera que tenía de decir lo que no podía decir. En cómo había dejado flores cada lunes durante 7 años, porque a veces el amor es eso, una acción pequeña y constante que dice, estoy aquí cuando las palabras no llegan. En cómo esas flores habían sido su perdón a sí misma, tanto como su regalo a Jimena, y cómo las dos cosas podían ser ciertas al mismo tiempo, sin que ninguna le quitara peso a la otra. Pensó en Julia, que venía los lunes con lentes oscuros y se iba con café y tamales y el dolor de que nadie preguntara lo suficiente. Pensó en que el mundo está lleno de Julias y que el mundo también está lleno de Felipas que no supieron a tiempo y que cargaron eso después, y de Jimenas que salieron por su propio pie y que a veces solo necesitan saber que alguien las ve para seguir saliendo. Pensó que si una sola rosa blanca en un felpudo podía decirle a alguien que existía, que era visible, que importaba, entonces valía la pena el esfuerzo de cortarla y ponerla ahí. «Mamá», dijo Natalia, «¿estás llorando?» Jimena se tocó la mejilla. Tenía razón. «Un poco», dijo. «¿Por qué?» «Porque extraño a la abuela Felipa». Natalia dejó la cuchara y cruzó la cocina y le dio un abrazo desde abajo, con esa contundencia sin torpeza de los niños que todavía no han aprendido que los abrazos se dan con precaución. Era pequeña y cálida, y olía al champú de manzana de siempre, y Jimena la sostuvo un momento y cerró los ojos. «Yo también la extraño», dijo Natalia desde algún lugar contra su estómago. «¿Vamos a seguir cuidando sus plantas?» «Sí», dijo Jimena, «siempre. ¿Y le vamos a poner flores a alguien?» Jimena la separó un poco para mirarla. Natalia tenía esa pregunta directa en los ojos que tenían los niños cuando ya saben la respuesta y lo que quieren es confirmarla. «¿Cómo sabes eso?», preguntó Jimena. «Porque vi que saliste con flores», dijo Natalia como si fuera la cosa más obvia del mundo. «Y las pusiste en la puerta de la señorita nueva, igualito que la abuela Felipa». Jimena se quedó mirándola un momento. Luego se rió. Era una risa que salió de adentro, de ese lugar donde se guardan las cosas que se sienten completas, y le llegó a los ojos, y los ojos se le llenaron otra vez, pero de otra cosa, de algo más parecido a la gratitud que al dolor. «Igualito», dijo. Natalia volvió a su desayuno con la satisfacción de quien ha comprendido algo importante. Afuera, el barrio empezaba su ruido de mañana. El primer camión, una radio, el vendedor de pan que pasaba gritando su pregón con esa voz que el barrio conocía de memoria. Y sobre la mesa de la cocina, en un vaso de cristal cortado, la última rosa blanca que Felipa le había dejado hacía ya varios meses, seca ahora, los pétalos translúcidos y perfectos como papel de China, conservada ahí porque Jimena no había podido tirarla. Algunas cosas hay que guardarlas, algunas cosas hay que pasarlas, y otras, las mejores, se hacen las dos al mismo tiempo. Se guardan adentro y se pasan hacia afuera. Y así es como algo pequeño como unas flores un lunes puede crecer, con el tiempo, hasta convertirse en algo que no tiene nombre, pero que todo el mundo reconoce cuando lo encuentra. El lunes siguiente, Jimena puso margaritas en el felpudo de Valentina. Y el lunes después de ese, y el lunes después de ese. Y me encantaría saber qué te pareció esta historia. Déjalo en los comentarios, porque siempre los leo. No olvides dejar tu like, compartir este video con tus amigos
y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que te emocionarán. Y mira, justo ahora hay otro video apareciendo en pantalla. Haz clic y continúa viviendo más emociones con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, tu apoyo y tu corazón. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.